Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol se levantaba como una moneda al rojo entre los cerros del territorio de Nuevo México, cuando Clara salió de la choza con el balde de hojalata y la soga enrollada al brazo. El techo, un rompecabezas de láminas viejas, crujía con cada ráfaga. Las gallinas picoteaban la tierra dura y la mula, una bestia huesuda llamada Chispa, rumiaba junto al pesebre vacío. Aquella mañana olía a polvo, a madera seca y a café aguado, el olor de los días pobres. «Tráete leña menuda si ves», dijo su padre desde la cama de cuerdas. Tenía las manos ennegrecidas por la mina y la tos clavada a la garganta. Había pasado la noche contando monedas que no sumaban nada. «Y no te demores». Clara asintió. A sus 12 años había aprendido a moverse como una mujer en pequeño, firme, ahorrando las palabras, leyendo el cielo. Se echó al hombro el botecito de lata con el pan duro de la víspera, la cantimplora a medio llenar y la vieja navaja de su padre. Amarró a Chispa por el ronzal y partió hacia el arroyo, siguiendo el hilo de matorrales que señalaba el vientre seco del agua. El camino era un catálogo de espinas. Yucas que levantaban lanzas, chollas con sus diademas de agujas, rodadoras detenidas en cercos de alambre. Entre los mezquites, un correcaminos cruzó como una broma gris y una bandada de cuervos se posó en el esqueleto de un álamo. Clara iba recogiendo ramitas de sándalo y ocote, probándoles el peso con la mano. Cada tanto se agachaba para desprender una raíz seca que asomaba como un dedo. El cielo traía un zumbido profundo, quizá el calor, quizá la ruta invisible de los insectos. El pozo del pueblo quedaba más allá. Pero Clara prefería el remanso del arroyo, donde si uno sabía mirar, podía encontrar pozas someras entre las piedras, agua parada que olía a hierro y a hojas podridas. Al llegar, se acuclilló y dejó que el agua, escasa pero fiel, le escarchara los dedos. Llenó la cantimplora con cuidado y bebió lo justo, limpia de gestos grandes. Luego se sentó bajo la sombra flaca de un álamo y sacó el pan. Lo humedeció con unas gotas para que no le lastimara el paladar. Masticó mirando la línea lejana de los cerros, donde los días se recogían cada tarde como ganado tardío. Fue entonces cuando oyó el quejido. No era el mugido de una res ni el silbido de una serpiente. Era un lamento bajo, humano, quebrándose, igual que una cuerda. Clara se quedó muy quieta con el pan detenido a medio camino de la boca. Chispa alzó las orejas y resopló. Un segundo después tironeó del ronzal inquieta. La niña dejó el pan y se incorporó en silencio. Con la navaja abierta en la mano se internó despacio en los matorrales. El quejido volvió, más cerca, y entonces lo vio. A la sombra de un mezquite, entre piedras redondas y espinas de cholla, estaba un niño indígena, quizás de su misma edad, con el pie torcido y una mancha oscura sobre el empeine. La sangre había dibujado una huella irregular en la tierra. Llevaba una camisa de piel curtida, desgastada por el sol, y el cabello negro le caía sobre la frente como una sombra. Los ojos, grandes y atentos, se cerraban de dolor cada vez que intentaba moverse. Clara guardó la navaja. No sabía qué palabras usar ni en qué orden. En su pueblo, los mayores hablaban de ellos con ese plural que separaba, como si la distancia pudiera inventarse. Pero el dolor, pensó, no tiene idiomas. «No te voy a hacer daño», dijo despacio y levantó las manos mostrando las palmas como había visto hacer a su padre cuando calmaba a una yegua arisca. «Me llamo Clara». El niño la miró sin parpadear. Su respiración era una sierra. Intentó levantarse y soltó un gemido. Clara se acercó un paso, otro, hasta quedar a su alcance. Se agachó para ver el pie. Estaba hinchado con un corte en el costado y varias espinas verdes clavadas alrededor, traicioneras, microscópicas como pelos de vidrio. «Aguanta», murmuró. «Te voy a ayudar». Desató el pañuelo rojo que llevaba al cuello y lo mojó con un chorrito de la cantimplora. Trabajó con cuidado como si el pie fuese un pájaro lastimado que pudiera romperse del todo. Con las uñas finas fue sacando espina por espina, mordiéndose el labio para no hacer muecas que asustaran al otro. El niño apretaba los dientes, los ojos cerrados, y de vez en cuando dejaba escapar una palabra corta en su lengua. Clara no la entendía, pero el tono le bastaba. Era una súplica a la paciencia. Cuando terminó con las espinas, lavó el corte. Tenía tierra, un poco de sangre seca y la huella de la caída. Alrededor, la piel se había puesto tensa como cuero recién estirado. Clara miró a su alrededor pensando. Vio a unos pasos 2 ramitas rectas de mezquite y las tomó. Con ellas improvisó una férula.
Rasgó el dobladillo de su falda, un desgarro correcto de uno de los pocos vestidos que tenía, y con esas tiras ató las ramitas a lo largo del tobillo para inmovilizarlo. Férula, dijo sin querer, recordando el término como si fuera importante nombrarlo. Así no se mueve. Menos dolor. El niño la observaba. Cuando Clara terminó, le ofreció el resto de su pan. Él dudó, miró su cara y entonces tomó un trozo pequeño, casi ceremonial, como si comer fuera aceptar un pacto. Masticó con calma, sin apartar los ojos. Luego se golpeó el pecho con 2 dedos y dijo suave. Tahuarí. Clara repitió cuidadosa de la sílaba. Tahuarí. Él asintió. Se señaló hacia el norte, a la línea quebrada de colinas azuladas, e hizo un gesto con la mano abierta como un abanico que se cierra. Allá, su pueblo. Después, con 2 dedos, dibujó en el aire la curva del arroyo y la mala pisada en la piedra. Clara entendió lo esencial. Había resbalado en la bajada, quizá huyendo del sol o buscándose a sí mismo entre los árboles de algodón. «Puedo ayudarte a llegar a la sombra grande», dijo ella, y señaló un bosquecillo de álamos más tupidos río arriba. «Luego, tú me dices». Tahuarí probó ponerse en pie. La férula sostenía el hueso rebelde. El dolor le cruzó la cara como una nube. Clara le ofreció su hombro y el niño, después de dudar, apoyó el brazo. Caminaron a pasos cortos, pesando cada movimiento. La tierra, agradecida, se dejó pisar, sin traicionarlos. Al llegar a la sombra, Clara bajó a Tahuarí sobre un lecho de hojas secas y sacó más agua. Le humedeció los labios. Él bebió despacio, guardando la dignidad en cada sorbo. «Mi padre», empezó Clara y se mordió el resto de la frase. No sabía por qué le dijo aquello. «Está enfermo de la tos, por eso vengo yo por el agua». Tahuarí la miró como se mira un paisaje que uno no conoce pero quiere recordar. Luego tocó el vendaje, con gratitud torpe, y se quitó de la muñeca una tira de cuero con una cuentita azul opaca, no más grande que la uña del meñique. Se la tendió. Clara negó con la cabeza. «No», dijo, «es tuyo». Tahuarí insistió. Cerró la mano de la niña sobre la piedra, apretándola con calor. Dijo una palabra breve que Clara no entendió, pero le sonó a gracias. Ella, vencida, se sentó. Guardó el hilo en el bolsillo secreto que tenía cosido bajo la cintura del vestido. Le gustó el peso mínimo de la cuenta allí, su promesa. Pasó un rato sin tiempo. Un soplo de viento movió las hojas del álamo. En la distancia un coyote ladró 2 notas, como un aviso. Chispa rascó el suelo con la pezuña. El sol empezó a rotar hacia arriba y con él la urgencia del regreso. «Puedo acompañarte un poco», dijo Clara, «hasta el recodo donde el arroyo muerde la tierra. Desde ahí ves las colinas. ¿Te parece?» Tahuarí asintió. Con la ayuda de Clara y apoyándose de vez en cuando en el tronco de algún árbol, avanzaron hasta el recodo. Cada paso era un acto de confianza. Un puente hecho de carne y determinación. Al llegar, el mundo se abrió, la ribera se ensanchaba, y más allá la llanura se ondulaba hasta estrellarse en las sierras. Tahuarí respiró hondo, como si el aire mismo tuviera memoria. Señaló entonces un corte en la distancia, una V oscura entre 2 lomas. «Allá», dijo, su español un guijarro rodando. «Allá, casa». Clara miró el sol y calculó la vuelta. Si seguía más allá, el regreso la agarraría con la tarde ya, colgando del borde del pueblo, y su padre, cuando la tos le dejaba una palabra, tenía una sola para la tardanza. Peligro. Aún así dudó, no quería dejar a aquel niño al borde del mundo. «Te voy a dejar aquí, donde pasa sombra», decidió, al fin. «Si sigo no vuelvo a tiempo, pero te dejo agua. Vengo por este camino todos los días. Si mañana aún te duele, te busco». Le puso la cantimplora en las manos y le colocó al cuello su pañuelo rojo, un color que el sol no podía borrar del todo. «Para que te vean», pensó, y no supo quiénes. Tahuarí sostuvo la tela y volvió a decir aquella palabra de antes. Esta vez Clara la quiso entender como amiga. Cuando emprendió el regreso, Chispa iba menos nerviosa, como si también ella hubiese tomado una decisión. Clara no miró atrás hasta llegar al primer recodo. Entonces alzó la vista. Tahuarí, sentado, levantó la mano. El rojo del pañuelo ardía un instante. Luego el paisaje volvió a su gama de ocres y azules. El camino de vuelta se hizo más corto, como ocurre cuando la cabeza se llena de imágenes nuevas. Clara pensó en los cuervos, en la piel del agua, en la férula improvisada, en el peso de la cuentita azul en su bolsillo. También pensó en su padre. Ensayó la conversación.
Encontré a un niño, estaba herido, solo lo ayudé. La frase le salía simple y recta, como una verdad con botas. Al entrar al pueblo, el polvo le pareció más claro, como si lo hubiese lavado el aire. Una mujer barrió el umbral de la tienda. 2 hombres discutían en voz baja. Armas sin aceite. Al hombro. A Clara le pesó la mirada de uno de ellos, no hostil pero curiosa. Apretó el paso y llegó a la choza. Dentro, el día era un poco más oscuro. El padre estaba sentado, la espalda contra la pared, las piernas cubiertas por una manta de lana. Tosió. «Te tardaste», dijo sin reproche, con la sequedad de quien cuida con poco equipaje. «El pozo estaba lleno», mintió Clara a medias. «Fui al arroyo. Traje leña». Dejó el manojo junto a la puerta y el balde con el agua a la sombra. «Y encontré a un niño herido. Indígena. Le vendé el pie». El padre la miró con los ojos de un hombre que ha visto derrumbarse paredes y sabe lo que cuesta levantarlas. «¿Solo?», preguntó al cabo. «Solo», dijo Clara. Estaba asustado. La tos arrancó otra vez y el padre la dejó pasar, como se deja pasar una bala en el recuerdo. Luego se frotó la frente con los dedos. «Hiciste bien en ayudar», dijo, y la frase le salió con la dignidad agotada de quien sabe reconocer lo justo. «Pero no te acerques más allá del recodo. No sabemos nada. La gente...» Buscó una palabra y no la encontró. Igual, Clara la oyó. «La gente tiene miedo». Clara asintió. Guardó para sí el detalle de la cuentita azul y el pañuelo rojo, que ahora reposaba sobre hombros ajenos, allá, al borde de las colinas. Le preparó a su padre un café ralo y unas papas que sobraban. Comieron en silencio. Afuera, la tarde dobló la esquina y se tendió a descansar. Cuando la noche entró por las rendijas, trajo consigo los sonidos largos de la llanura, grillos, un búho alto, pasos leves de algún animal. Clara, acostada en su catre, pasó la yema del dedo sobre el borde de la cuentita, aún tibia de bolsillo. Pensó en el pie vendado, en el gesto con que Tahuari le apretó la mano, en la palabra que no entendió pero supo. Antes de dormirse, se prometió volver al arroyo por la mañana, llevar un poco de maíz tostado y ver si el dolor había menguado. No lo pensó como valentía ni como desobediencia. Lo pensó como se piensa en dar agua a una planta sedienta. El sueño la tomó sin ceremonias. Afuera, muy lejos, como si viniera de otra parte del mundo, tembló el rumor de cascos sobre tierra dura. Fue un susurro breve, una idea que no llegó. A la puerta. En la choza, la respiración de su padre y el latido discreto del desierto marcaron el compás de la noche. Y al fondo de todo latía también una amistad recién nacida, pequeña como una chispa, pero capaz de encender un cielo entero. El alba entró por las rendijas con un frío que olía a metal. Clara despertó antes que la luz con la idea fija de volver al arroyo y llevar un puñado de maíz tostado. Palpó el bolsillo secreto de su vestido y sintió la cuentita azul, pequeña y tibia como un secreto que late. Su padre ya estaba despierto, sentado en el borde del catre, mirando el suelo con los codos en las rodillas. Tosió 2 veces hondo. «Hoy no te alejes», dijo como si se disculpara. «La tos no me deja y necesito que cargues agua y vengas derecho». Clara asintió. Puso la cafetera al fuego, midiendo el puñado justo, y cortó la última papa en láminas finas para engañar el hambre con ruido de fritura. Mientras comían, la choza crujía leve, y afuera el gallo ensayaba un canto desganado. Todo tenía el peso blando de lo acostumbrado. La costumbre se quebró con el primer retumbo. No era trueno, era un golpe bajo que venía desde muy lejos, repetido y ordenado como si el suelo respirara con botas. El padre y la hija se miraron sin moverse. El segundo retumbo llegó más cerca. El tercero hizo vibrar la lata del café sobre la mesa. Luego vino el polvo, un aliento pardo entrando por las junturas y el relincho breve de un caballo en la distancia. Clara se levantó sin darse cuenta. El padre, pálido, tanteó el rincón donde dormía el viejo carabina de chispa. La tomó con torpeza, la inspeccionó por costumbre, culata astillada, gatillo duro, y al final la apoyó en el marco de la puerta, sabiendo que si llegaba el momento, la tos le robaría el pulso. La calle del poblado se despabiló de golpe. Un hombre corrió a cerrar la tranca de la tienda de abarrotes. 2 muchachos sacaron a los niños del patio de la escuela y los empujaron adentro como si la madera supiera defender. La señora del estanco gritó el nombre de su marido y desapareció tras una cortina. El alguacil, un tesano de bigote fino y chaleco negro, apareció en la esquina con un revólver que a esas horas era más símbolo que amenaza. Un perro ladró y otros le hicieron coro, flacos, con las costillas marcadas.
Desde el borde del horizonte se levantó una nube de polvo con columna propia, y de su vientre fueron saliendo, uno a uno y luego en conjunto, los jinetes. Primero, una docena en fila de 2 y de 3, luego otra y otra más, hasta completarse 40. Caballos bajos y musculosos, mantos de cuero, pechos brillantes de sudor. Sobre ellos, hombres erguidos con el cabello negro trenzado o suelto, algunos con collares de hueso y cintas en los brazos, otros con mantas cruzadas al pecho. Llevaban lanzas rematadas en hierro, arcos cortos, algunos rifles de cazoleta. Ninguno gritaba. El silencio de su marcha pesaba más que cualquier aullido. Cruzaron la calle principal sin mirar a los lados, sin detenerse ante la tienda ni ante el aserradero. No eran una tormenta dispersa. Eran un río que sabe su cauce. Los hombres del pueblo, que habían asomado los cañones por las ventanas, siguieron su paso con la respiración contenida. Una mujer empezó a rezar quedo. El alguacil dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo al ver que ningún ojo le pertenecía. Clara sintió que el recorrido de aquellos caballos estaba trazado de antemano, como si siguieran una cuerda invisible. Se llevó la mano al cuello por reflejo. Solo tocó la piel y un hueco donde ayer hubo un pañuelo rojo. Los guerreros giraron hacia el extremo del poblado, donde las casas se volvían chozas, y avanzaron sin prisa hacia la vivienda de Clara. No rodearon la choza, formaron una media luna, abierta hacia el camino. El polvo, al caer, dibujó un halo en el aire, y por un segundo todo pareció suspendido. El padre de Clara quiso ponerse de pie del todo, y se dobló con una tos que le arañó por dentro. La niña lo sostuvo por el codo. «No te levantes», susurró. «No va a pasar nada». No sabía por qué lo decía, pero en su cabeza se prendía un hilo. El pañuelo rojo, la férula, la cuentita azul. El hilo la llevaba a una sola palabra. Tawari. Una figura avanzó desde el centro de la media luna. Un hombre de edad no viejo del todo, pero con canas como hilachas de hielo aquí y allá en el cabello. Iba montado en un alazán oscuro. En la mano izquierda baja sostenía un bastón alto del que colgaban plumas y cuentas. La derecha, abierta, iba a la altura del pecho, mostrando la palma. A su lado un muchacho niño, flaco y con el tobillo vendado, montaba atento sobre una yegua, parda. Llevaba al cuello un trapo rojo que Clara reconoció al instante y que brillaba contra la camisa de piel como si supiera arder sin fuego. El corazón de Clara saltó hasta la garganta. Quiso salir, correr hacia el muchacho, pero el brazo de su padre, firme ahora, se lo impidió. Él negó despacio. Todo el pueblo, íntimo por primera vez, miraba esa puerta. Uno de los hombres de la media luna, más joven, clavó la lanza en el suelo con cuidado, como si marcara un límite de buena fe. Otro bajó del caballo y se inclinó para examinar algo en la tierra. Huellas viejas de pies pequeños, quizá, y las marcas de una mula cansina. Lo siguió con los ojos hasta la puerta de la choza, como quien lee una historia que ya conoce. El alguacil hizo ademán de acercarse. 2 jinetes giraron apenas las cabezas y él se detuvo, no por miedo súbito, sino por entender el lenguaje de la intención. No eran hombres en busca de caos, eran hombres en busca de algo. El mayor alzó el bastón con su adorno de plumas, respiró y habló en una lengua que crujía como la madera al calor. Dijo una frase breve. A su lado otro guerrero tradujo al español, con acento que empujaba las sílabas. Venimos en paz, buscamos a una niña. Un murmullo atravesó el pueblo, un roce de ropa en las ventanas, un suspiro exhalado al mismo tiempo, por muchas bocas. El alguacil miró a su alrededor, buscando una jerarquía que no existía en ese margen del mapa. Dentro de la choza, el padre de Clara apoyó la mano en el marco. La niña dio un paso al frente. Sintió el borde de la cuentita azularse más. No sabía si por su propio pulso o por lo que significaba. Abrió la puerta. La luz de la mañana la encendió con su polvo. Clara no era alta ni fuerte ni brillaba, de ningún modo que el mundo acostumbrase a reconocer. Pero en ese segundo su figura traía consigo un orden, quizá el orden de las cosas pequeñas que se hacen porque sí. El mayor la vio y bajó del caballo. Dejó el bastón al costado, clavado, en la tierra. Se acercó a pie, despacio. Al llegar a una distancia prudente, se detuvo y se tocó el pecho con 2 dedos. Dijo una palabra que sonó como lluvia breve. Luego señaló con el mentón al muchacho de la yegua. Tawari sonrió con la timidez dueña de su fuerza. Deslizó el tobillo vendado hacia el estribo con cuidado y con ayuda de un hombre que estaba a su lado bajó. Cojeó hasta quedar frente a Clara. Tenía los ojos más claros de cansancio, pero había en ellos una alegría instalada, como esas brasas que no necesitan viento para mantenerse. «Clara»,
dijo, el nombre ahora bien puesto en la boca. Clara. Ella sonrió sin acordarse. El padre, desde la penumbra, apretó la culata del carabina y la soltó. El gesto fue puro, de un solo trazo. Taguari tocó el pañuelo rojo de su cuello y con dedos cuidadosos lo desanudó. Lo alzó con ambas manos como un estandarte humilde. Dijo algo a los suyos. El traductor volvió a hablar. Él dice que la niña le dio agua, pan y pie nuevo. No hubo risa, no hubo burla, solo silencio que entiende. El mayor hizo un gesto a Puren, un jinete del extremo. Este avanzó con un bulto anudado en una manta. Lo dejó en el suelo frente a la puerta. Una bolsa de maíz, 2 calabazas secas, una manta gruesa con dibujos geométricos que parecían mover el aire. Lo hizo sin solemnidad teatral, más bien con el cuidado que se tiene al dejar las cosas en su sitio. El pueblo, a 20 pasos, vio los objetos y no supo qué hacer con esa imagen. Esperaban gritos o tiros. Una cuenta vieja que cobrarse. Recibían. En cambio, el lenguaje torpe de la gratitud. Lo torpe no por pobre, sino por infrecuente. El alguacil carraspeó, indeciso entre su deber, su orgullo y una pregunta que no podía formular. Dio 2 pasos, se quitó el sombrero y habló, aún midiendo cada palabra como si fueran balas. Este es un pueblo tranquilo, dijo. Si hay deuda o pleito, díganlo. Nadie quiere sangre. El mayor lo miró con atención silenciosa, como quien escucha la rama de un árbol para saber de dónde viene el viento. Respondió en su lengua. El traductor dijo, no venimos a tomar. Venimos a decir lo que se debe decir. El padre de Clara, al oírlo, se apoyó más fuerte en el marco, como para no flotar. La niña, que hasta entonces había estado como en puntillas por dentro, sintió que podía respirar de nuevo. Sin embargo, la tensión del polvo flotaba. Un hombre del pueblo. Don Abel, el de la tienda, manos grandes y barriga de panadero, asomó a medias la cabeza por su puerta, sosteniendo una escopeta antigua que olía a aceite rancio. Su mujer le tiró del brazo hacia adentro. Él se zafó con brusquedad torpe. «¡Que se vayan!», gritó, pero era un grito que no alcanzaba. «¡Aquí no!». El final de la frase se quedó en el aire. 2 jinetes lo miraron, no con amenaza, sino con una paciencia extraña que desarmó el resto del grito. Don Abel bajó la escopeta un palmo, solo por no sostener tanto tiempo una pose que la mañana había vuelto ridícula. El mayor dio un paso más hacia la choza de Clara. Su sombra tocó el borde de la puerta como una señal. Habló, esta vez, en un español antiguo, con palabras que parecían aprendidas a fuerza de comerciar y de cuidarse en los caminos. «Tu corazón es grande», dijo, sin adornos. Luego calló. Miró hacia la calle de tierra, donde el pueblo era muchos ojos en una sola cabeza. Hizo un gesto con la mano que no invitaba ni rechazaba. Era apenas un permiso para que la mañana siguiera. Clara, sin apartar la vista de Taguari, se atrevió a moverse un paso adelante. Notó de reojo a Chispa, que asomaba su hocico por detrás de la pared muy quieta, con la inteligencia atenta de las bestias viejas. La niña pensó en su promesa de la noche anterior, en el maíz tostado que no alcanzó a Pisinponchepe llevar, y en lo extraño que era que a veces las promesas llamaran por sí solas como si tuvieran piernas. Del borde de la media luna, un muchacho más joven que los otros, apenas mayor que Clara, hizo vibrar el aire con un canto breve. Un hilo de melodía que no era reto ni desafío, apenas una cuerda tendida entre orillas. El canto terminó antes de que el pueblo entendiera que había empezado. Dejó tras de sí un silencio mejor, menos afilado. El mayor se volvió hacia los suyos. Un hombre tomó el bastón de plumas y se lo entregó. El viejo, ahora sí, viejo, apretó el puño en torno a la madera. Miró a Pisonponés, Clara de nuevo, al padre en la sombra, al alguacil que masticaba labios como quien mastica tabaco. «Hablaremos», dijo. No preguntó permiso, no lo impuso. Solo escogió la palabra como si se escogiera el lugar donde descansar en un viaje largo. Clara miró a su padre. La tos se había ido un momento, espantada por la escena. Él asintió leve, con los ojos brillosos de fiebre y de otra cosa, quizás orgullo, quizás susto. La niña dio otro paso hasta quedar en el marco, mitad adentro, mitad afuera. Taguari, con su tobillo vendado, hizo lo mismo desde su lado del cuadro. A la distancia, una nube tapó un segundo el sol y lo dejó volver con un brillo nuevo. Los 40 guerreros, quietos sobre sus caballos, parecían hechos de la misma madera que sus lanzas. Los vecinos, inmóviles, tenían en la cara la sombra indecisa de las certezas que se resquebrajan. El mayor levantó el bastón y lo golpeó suave contra la tierra, una sola vez. El sonido fue limpio.
El día, obediente, se dispuso a escuchar. Y en el umbral de la choza, con la cuentita azul pesándole apenas en el bolsillo, Clara comprendió que aquella mañana no había venido a cobrar nada ni a quitar nada. Había venido a decir en voz alta y ante todos lo que un gesto pequeño ya había empezado a contar. La primera palabra estaba en el aire, a punto de caer. El aire estaba detenido, pesado como si el desierto mismo contuviera la respiración. Los 40 guerreros permanecían inmóviles sobre sus monturas, con la media luna cerrando el paso frente a la choza de Clara. El pueblo entero miraba desde Moechesim, puertas y rendijas. Nadie quería perderse aquella escena, aunque cada segundo estiraba la tensión como una cuerda a punto de reventar. El anciano jefe, que hasta entonces había hablado poco, levantó el bastón adornado con plumas de águila y cuentas de hueso. Sus ojos negros y serenos recorrieron a los vecinos apiñados y luego se fijaron en Clara, la niña pequeña en el umbral de la choza, con los pies descalzos y las manos temblorosas. «La sangre de mi pueblo vio a esta niña», dijo en voz grave, su español roto pero claro. «Ayer ella ayudó al nieto de nuestro jefe». Un murmullo se deslizó entre los vecinos. La palabra nieto viajó de boca en boca, desarmando los temores con un chasquido seco. El alguacil, con el sombrero en la mano, torció la boca como si no supiera si debía alegrarse o alarmarse más. El anciano prosiguió: «En nuestra gente un gesto así no se olvida. Ella dio agua, dio pan, curó la herida». Los ojos del jefe buscaron a Clara. Ella tragó saliva y sin darse cuenta dio un paso adelante. A su lado Tawari, con el pie aún vendado, intentó sostenerse erguido como si quisiera demostrar que el dolor ya no lo mandaba. El anciano extendió un brazo hacia ella. «Queremos saber si su corazón es de verdad», dijo pausado. «Acepta la amistad de los nuestros aun cuando los suyos nos miran con odio». El silencio que siguió fue espeso, casi insoportable. Se oía el jadeo de los caballos, el crujido de las sillas de montar, el chillido lejano de un halcón en el cielo. En la calle polvorienta los vecinos contenían el aliento. Don Abel, el tendero, murmuró algo que sonó a protesta, pero su mujer le apretó el brazo y lo calló. El padre de Clara se inclinó hacia adelante desde la penumbra de la choza. Su tos quiso salir, pero la contuvo con un esfuerzo casi heroico. Miró a su hija, y en sus ojos cansados había un ruego y un temor mezclados. «Piensa, hija, piensa antes de hablar». Pero Clara ya había decidido. Respiró hondo y con voz temblorosa pero firme dijo: «Sí, si todos tuvieran amigos, nadie tendría que pelear». Las palabras, simples como piedras, cayeron en el aire con el peso de una verdad que nadie había preparado. Los guerreros se miraron entre sí, algunos asintiendo despacio, otros golpeando con suavidad el lomo de sus caballos en señal de aprobación. Un murmullo de respeto recorrió la media luna. Tawari sonrió, con esa mezcla de gratitud y orgullo que ilumina sin pedir permiso. El anciano jefe clavó el bastón en la tierra y se inclinó ligeramente hacia la niña, gesto que rara vez un jefe ofrecía a un extraño. «Tu palabra es grande para ser tan pequeña», dijo. «El corazón no se mide por la carne, sino por lo que se atreve a decir». Un guerrero joven avanzó y depositó frente a Clara una manta bordada con símbolos geométricos en rojo y negro. Otro dejó un saco de maíz, alimento que en esas tierras valía más que el oro. No eran regalos menores, eran ofrendas de respeto, la forma en que la tribu reconocía un vínculo verdadero. Los vecinos del pueblo, aún incrédulos, se agolparon más en las puertas. Algunos bajaron las armas. Una anciana desde la esquina murmuró una oración agradecida, convencida de que había presenciado un milagro. El alguacil, rascándose la barbilla, se acercó un par de pasos y habló con cautela. «Esta niña es parte de este pueblo. Si su gesto les dio alivio, nos alegra». Pero miró a su alrededor midiendo las palabras. ¿Qué esperan de ella ahora? El traductor, que estaba al lado del anciano, recogió la pregunta y la pasó a su lengua. El jefe la escuchó, meditó un instante y luego respondió. «Nada más que amistad», dijo con firmeza. «Pero sepan esto. Quien toca un cabello de Montesio, la niña toca a 40 lanzas». El murmullo en el pueblo se volvió oleaje. Algunos vecinos se persignaron, otros apretaron los dientes. No sabían si sentirse más protegidos o más amenazados. Pero Clara, que entendió mejor que nadie lo que significaban aquellas palabras, sintió una calma inesperada. Era como si la cuentita azul que guardaba en el bolsillo brillara más fuerte. Tawari, dando un paso inseguro con su pie herido, se acercó hasta quedar frente a Clara. Tomó un puñado de tierra, lo dejó caer entre sus manos y luego se lo ofreció, como si compartiera el suelo mismo en que estaban parados. Clara, sin comprender del todo, imitó el gesto. La tierra se mezcló, y con ella el pacto invisible.
El anciano levantó el bastón una vez más y lo golpeó contra el suelo. El sonido resonó como un tambor seco. Luego miró hacia el pueblo y dijo: «Hoy vimos que la bondad puede crecer en la pobreza. Acuérdenlo». Los guerreros, obedeciendo la señal, comenzaron a girar los caballos en orden perfecto. El polvo volvió a levantarse como un telón. Tawari, antes de retirarse, miró una última vez a Clara y levantó el pañuelo rojo en alto, promesa de que aquel lazo no se rompería. El pueblo quedó en silencio, roto apenas por la tos del padre, de Clara y el crujir de la puerta de don Abel al cerrarse. Nadie disparó, nadie gritó, nadie se atrevió a negar lo que había sucedido. Una niña pobre había tejido con un solo gesto y unas pocas palabras un puente que los hombres armados nunca habían podido construir. Clara volvió a entrar a la choza con la manta y el saco, de maíz en brazos. Sintió que sus pasos eran más firmes que nunca. Afuera el polvo se disipaba, pero en su corazón quedaba grabado aquel juramento. 40 lanzas que ahora eran 40 testigos de un pacto de amistad nacido de un acto sencillo de compasión. El sol declinaba hacia el poniente cuando los 40 guerreros se alejaron del poblado en formación perfecta, levantando una nube de polvo que parecía tragarse el horizonte. Sus siluetas se fueron difuminando como un espejismo hasta que solo quedó el eco de los cascos y la certeza de lo vivido. Durante unos segundos, el pueblo entero quedó enmudecido, como si nadie se atreviera a respirar por miedo a despertar de un sueño. El alguacil fue el primero en moverse. Se caló el sombrero. Miró de reojo la choza de Clara y se retiró a su despacho. El pueblo, poco a poco, comenzó a deshacerse en murmullos. Puertas que habían permanecido cerradas se entreabrieron, ventanas volvieron a crujir. Las mujeres llamaban a sus hijos, los hombres regresaban a sus labores con el rostro aún pálido. Dentro de la choza, Clara dejó la manta bordada y el saco de maíz sobre la mesa. Los contemplaba como si fueran tesoros de otro mundo. Su padre, aún sentado en la cama de cuerdas, miraba aquellos objetos con los ojos húmedos. «Hija», dijo con la voz cascada, «tu corazón nos dio más riqueza que todo lo que yo busqué, en esas minas malditas». Clara se acercó y lo abrazó. No había mucho que añadir. Ambos sabían que aquella manta y aquel saco significaban algo más que alimento y abrigo. Eran la prueba de que un acto de bondad podía atravesar muros de miedo y prejuicio. Los días siguientes fueron extraños. Los vecinos miraban a Clara con una mezcla de recelo y respeto. Algunos le sonreían tímidamente al pasar. Otros evitaban cruzar palabra, como si temieran que la amistad con los indígenas fuera contagiosa. Don Abel, el tendero, murmuraba que los indios habían marcado a la niña como suya, pero en la misma frase reconocía que gracias a ella el pueblo no había ardido en sangre aquel día. El alguacil la visitó en la choza. Se quitó el sombrero y con voz seca le dijo: «Has hecho algo que yo no podría haber logrado ni con 100 rifles. No sé si esto nos traerá paz o problemas, pero niña, el respeto que esos hombres te tienen es real. Cuídalo». Clara asintió. No tenía palabras grandes para responder, así que simplemente apretó contra el pecho la manta que los guerreros le habían dejado. Una semana después, al caer la tarde, Tawari regresó. No venía con 40 lanzas detrás, sino acompañado apenas de su madre y 2 guerreros jóvenes. Traía un andar todavía torpe por el pie vendado, pero su sonrisa iluminaba el polvo. Clara corrió a su encuentro. Él le entregó un collar hecho de pequeñas conchas y huesecillos. Ella, en respuesta, le ofreció un puñado de frijoles que había guardado para la ocasión. No hablaban el mismo idioma con fluidez, pero no hacía falta. La risa de ambos traducía lo esencial. Los vecinos, al ver aquella escena, no pudieron evitar asomarse. Los más ancianos recordaron viejos pactos de comercio que alguna vez existieron con las tribus, mucho antes de que la violencia y el miedo lo arrasaran todo. Y por primera vez en mucho tiempo, algunos se preguntaron si el futuro aún podía escribirse de otra manera. Con el paso de los meses, la amistad entre Clara y Tawari se volvió conocida. A veces él le enseñaba palabras de su lengua. Otras, ella compartía con él canciones que su madre le cantaba antes de morir. En las ferias del pueblo, la niña ya no era solo la hija del minero enfermo, sino la que hizo que los indios respetaran nuestro suelo. Algunos seguían murmurando, claro, porque la desconfianza nunca desaparece del todo en el desierto. Pero cada vez que los rumores crecían, bastaba recordar aquella mañana en que 40 guerreros se detuvieron frente a la choza y en lugar de atacar, entregaron maíz y respeto. Los años pasaron. El padre de Clara murió una noche serena, con la tos apagándose como un fuego cansado. Ella creció, fuerte y serena,
llevando siempre en el bolsillo la cuentita azul que Tawari le había entregado el primer día. Nunca se la quitó. Era su amuleto, su prueba de que un gesto pequeño podía cambiar destinos enteros. Cuentan que, gracias a Clara, se mantuvo un tiempo de tregua entre el pueblo y la tribu de Tawari. No fue una paz absoluta, pues el viejo oeste rara vez conoció de esas dichas, pero sí un respiro, un puente frágil que permitió que algunos niños jugaran juntos en el arroyo y que más de un comerciante se atreviera a intercambiar maíz, por herramientas sin temor a un disparo. Y cada vez que alguien preguntaba cómo había comenzado todo, la respuesta era siempre la misma. Fue una niña pobre que ayudó a un niño cojo. Al día siguiente, 40 guerreros llamaron a su puerta. El ciento oició resto, decían los viejos. Es la historia de cómo la bondad se volvió más fuerte que el miedo, aunque fuera por un instante en medio del desierto.